Buen día, ¿cómo están, chicos? Bien, profe. Buen día. ¿Cómo está? Hola, Keila, ¿cómo estás? Muy bien usted. Bien, acá andamos. Hoy voy a tener un ruidito de fondo porque acá están haciendo, parece que están comenzando a hacer una obra, Uf, así que hay ratitos que hay un poquito de ruido inevitable. la va a tener por un tiempo. Sí, no sé si tiene que ver con Egesa. ¿Mm? O es algo pasajero nomás, la verdad que no pude ver bien, pero Claro. ojalá que no sea muy, muy acá al lado nomás. Ay, sí, sí, es que sea rápido. Sí, eso. Bueno, chicos, ¿cómo están? Ahí están poniendo sus datos en el chat. Sí. Yo quiero hoy que hablemos un poquitito del parcial. Este, quiero que nos cuenten a Keila y a mí eh, cuáles han sido los inconvenientes que han tenido, que ustedes creen que han tenido, porque lógicamente, bueno, hemos visto que los resultados no son muy buenos. Entonces, tenemos esta inquietud, queremos saber que nos cuenten con qué inconvenientes se encontraron ustedes eh, a la hora bueno, de resolver el parcial. Este, los escuchamos, chicos. Vamos a destinar esta clase un ratito primero a ver ese tema que nos está preocupando bastante. ¿Mm? Así que si hay acá alumnos, no sé si hay algún alumno que aprobó el parcial, estaría bueno escucharlo también, este, ¿Mm? para que nos diga o nos comente algo sobre el tema. ¿Mm? Si no pueden hablar porque no tienen micrófono, nos hacen un comentario en el chat, acá lo estamos viendo.
¿Me escuchas bien, Keila? Sí, perfecto. Ah, bueno, ¿no? Porque ahí hay un mensajito que dice que no se escucha. Fíjate, Alfonso, capaz que es tu Sí, micrófono, no, no sé. sí se escucha Mm, bien, profe. sí, yo también te escucho bien a vos. Perfecto. Bueno, chicos, coméntenos qué les ha pasado en el parcial. ¿Mm? Nadie dice nada. ¿Qué está pasando? Profesora, a mí se me complicó por el tiempo porque tenía otros parciales y se me juntó todo, dice Valeria. Ah, Valeria. Ah, bueno, pero a ver, que estuvieron muy encimados los parciales. Mire que nosotros nos fijamos, todos los profesores que no tengan parciales, uno un día, el otro día el otro. eh, no sé, o sea, no creo que haya sido tan así, pero bueno, está bien, o sea, se te juntó el tema de poder prepararlos bien, digamos, a los parciales, el temario de los parciales. ¿Este ha sido el último que han rendido, Valeria? Sabía que estaban rindiendo administración, Sí, pero y creo también que está uno no. matemática, pero bueno. Sí, Sí, dice que fue el último. Ah, claro, o sea que quedó medio rezagada la contabilidad, digamos. sí, creo Es que les fue mal. en el tiempo que les quedó, parece que la prepararon en el tiempo que les quedó. Sí, Paula dice, a mí se me complicó en la venta cuando se realiza un descuento normal y el descuento real. Bien. ok. Eh, chicos, miren, el parcial, ustedes vieron que en el parcial había un ejercicio que era el de la conciliación bancaria, que era igualito al que ustedes habían resuelto en clase con los profes, ¿no es cierto? El resto eran ejercicios que ustedes tenían en el ejercicio práctico, en el trabajo práctico de la clase grabada, que tenían que consultar dudas o ver o ver los temas que les resultaba dificultoso por algún motivo o que no lo comprendían sencillamente, a pesar de haberlo visto, de haberlo estudiado, de haber hecho el ejercicio, con los profes en la clase presencial. Dice, tengo entendido que el parcial de economía fue el viernes y el sábado básica. Ivana tuvo problemas con la depreciación y la nueva A mí se clasificación me de complicó en cuentas. la depreciación y la nueva clasificación de cuentas. Sí. Mm, bien, o sea que Pero hay de ¿por qué todo un economía? poco. ¿Economía no es del primer cuatrimestre? Sí, pero sí, acá estamos preguntando sí de las materias que coinciden con contabilidad Claro. básica, que son del segundo, digamos. Ujú. Dice que ya nos puede escuchar Alfonso. Bueno, me alegro, Sí. perfecto. Bueno, entonces hay bastantes cositas que hay que reforzar, digamos, ¿no es cierto? Porque en cada caso ustedes tenían la oportunidad de sacar el puntaje mínimo que se les pedía del 50%. Entonces, chicos, hagan un esfuerzo, por favor. Esta semana no van a tener clases prácticas, no vamos a avanzar con la práctica de inversiones, que es lo que correspondería hacer. Van a tener clases con los profesores, que ya deben haber visto en el aula, este, que ya han visto ustedes en el aula, van a tener van a ver el parcial mañana, ¿no es cierto? Y los profes van a resolver el parcial para que ustedes vean o despejen dudas, porque cada uno se acuerda de lo que hizo en el parcial. Entonces, cuando ustedes vean cómo se desarrolla el parcial, cómo lo tendrían que haber desarrollado, van a poder acordarse de lo que hicieron y bueno, ahí van a verificar o van a ver cuáles han sido los errores cometidos o qué es lo que no pudieron hacer, por qué no lo pudieron hacer, si ha habido temas o cuestiones que no han podido resolver por algo, digamos. No creo que haya sido falta de tiempo, porque tiempo tenían y este parcial ha sido más corto de lo que normalmente solemos tomar, justamente para evitar este tema de la falta de tiempo, a pesar de que tenían 3 horas. Pero bueno, les pedimos eso. Aprovechen, por favor, la clase de mañana, no falten, vayan a ver su parcial
y sobre todo presten atención a la resolución y ahí tienen que luego preguntar las dudas de los temas que no han sido evaluados en el parcial específicamente, preguntar si tienen dudas, plantear esto no lo entiendo, yo vi esto y entiendo tal cosa, no sé si está bien o está mal. Ya saben ustedes que todas las preguntas que ustedes puedan hacer, el profesor las va a escuchar, todos los profesores que están con ustedes en ese momento las van a escuchar y les van a dar una respuesta, ¿sí? Los van a ayudar con lo que ustedes necesitan. Entonces eso ustedes creo que ya lo saben, desde el comienzo de año ya lo saben. Lo tienen que aprovechar, porque el recuperatorio el jueves. Sí. Entonces, entonces miren, o sea, yo supongo que habrán estado estudiando el fin de semana, entonces ya deben tener anotadas sus dudas y deben saber bien cuáles son los ejercicios que tienen para ustedes alguna dificultad o algo, ¿sí? Y no se olviden que muchas veces la respuesta a esas dudas o a esos problemas que tenemos para resolver algún ejercicio, la respuesta está en la teoría, que por ahí no la hemos tenido bien en cuenta, que no la hemos podido ver bien, no tenemos algunos conceptos seguros, estamos dudando, entonces, bueno, obviamente que va a haber dificultades al momento de aplicar eso. ¿Mm? No sé si vos, Keila, de lo que viste en clase, querés darle alguna recomendación además de esto, que sea más puntual o con algunos temas o con lo que ustedes han visto que más dificultades tienen los chicos. El día del parcial hubo muchas preguntas en cuanto a bienes de uso. Ujú. Em, Después también, bueno, hay muchos chicos que sí entregaron el parcial y estaba bastante incompleto. Em, Después muchos errores chicos en todo el tema de la clasificación de cuentas, muchos errores. Em, Así que en eso yo creo que deberían enfocarse un poquito más. Hay chicos que preguntaban mucho, por ejemplo, el tema de cementeras, que lo vimos en teoría. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de que está faltando un poco de estudio, chicos. No dejen la teoría tampoco de lado, porque es como dice la profe, muchas veces las respuestas de las preguntas que ustedes hacían estaban en la teoría y nosotros en el parcial no podemos ayudarlos. Entonces es necesario de que ustedes se sienten y se tomen un ratito, aunque sea para leer. Eh, si no tienen tiempo para ver la clase, también está la bibliografía de apoyo, la pueden leer. Entonces, tienen herramientas, chicos. No se dejen estar, el parcial es el jueves y no quedan tantos días. Bien, perfecto. Entonces, a reforzar los temas y el compromiso de ustedes, chicos, sobre todo, ¿sí? Porque todo esto es para ustedes. Entonces, por favor, hagan el último esfuerzo porque vale la pena. ¿M? Este, y bueno, aprovechen las consultas. Aparte, después del martes, no sé, ustedes verán qué otro día pueden hacer una consulta. Esa ya va a Sí, tener que ser virtual, lógicamente, porque no puede ser presencial. Eso ya lo arreglan ustedes con los profes, siempre y cuando no sea tomando horarios de otras materias, ¿no? Por supuesto, eso siempre con ese cuidado, con ese debido cuidado. Pero bueno, háganlo, por favor, y no dejen de preguntar. Tienen forma de comunicarse con los profes, que tienen los foros de consulta en el aula, en cada unidad. Entonces, vamos a estar chequeando eso, a ver las consultas que hay para que les podamos contestar y no se queden con dudas. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo o quiere exponer algo con respecto a este tema? Si no, ya comenzamos la clase. ¿Mm? Ahí en economía, ahí por licenciatura, la otra carrera es sí, Keila. sí, sí, Eso ahí lo estaba viendo ahí, tengo. sí. Ajá. Valeria nos dijo ahí, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Bueno, nada, entonces, ninguna otra consulta o comentario con respecto al tema. ¿Mm? Bueno, hoy vamos a continuar con lo que nos toca ver. Había quedado pendiente analizar un poquito el power que ustedes ya les subimos en el aula con respecto a los activos intangibles, ver, marcar o ver cuáles son las diferencias
que existen con la norma unificada argentina. Y bueno, acá hay unas cuantas diferencias que tenemos que ver, digamos. Le hemos puesto lo más importante, lógicamente, solo lo que ustedes deben manejar ahora en esta materia. El resto de las cosas, como ya saben ustedes, de cada rubro, referidas a la NUA, las van a ver, las van a ir viendo a medida que van avanzando en la carrera, ¿sí? En las materias que les toque cursar. Entonces, No, con respecto al concepto, eh, ahí tenemos una diferencia. Si nosotros vemos el concepto de que da la NUA, ahí de golpe vemos una diferencia en el sentido siguiente, de que la NUA dice que dice la NUA con respecto a los activos intangibles, que son activos identificables, ¿sí? De carácter no monetario y sin sustancia física. Por eso el nombre del rubro, ¿no es cierto? Intangibles. Y ese es el único concepto que da, cortito, sencillo, bien concreto. Antes era más que nada en la norma que ustedes estudiaron, que están vigentes todavía, es un poco más, si se quiere, ejemplificativo, porque menciona cuáles son los activos intangibles, pero a la vez hace hincapié en las resoluciones técnicas que están vigentes ahora, la 8 y la 9, hace hincapié en que van a ser activos intangibles en tanto y en cuanto dijimos, esos activos sean capaces de generar beneficios en el futuro para la empresa. Esa es una condición sine qua non que pone la norma. Tan es así que a partir del momento en que ese activo no sea capaz de generar esos futuros resultados, beneficios, perdón, para la empresa, ya no podemos considerarlos como activos intangibles. Eso es lo que nosotros habíamos visto. Bueno, ahora la norma no lo dice acá en el concepto, lo dice más adelante cuando habla del reconocimiento, ¿sí? De estos activos intangibles y cuando dice que los activos intangibles, la empresa va a reconocer activos intangibles cuando se cumpla el concepto general o la definición general que da de activo y la definición particular o específica referida al rubro que la da en el párrafo 389 y qué es lo que ustedes tienen en las dos primeras diapositivas de este nuevo Power que le hemos subido. ¿Sí? En ese caso, ahí la NOA dice que se va a reconocer un activo intangible en tanto se cumplan las definiciones generales y específicas dadas por la NOA y además agrega otros dos requisitos, que su medición satisfaga el requisito de confiabilidad o credibilidad y que su contribución, dice, a los beneficios económicos futuros de la entidad sea probable. Acá ya no es tan, digamos, tan exigente la norma porque habla de probable, ¿m? No como antes. Entonces, bueno, vamos al concepto. Por eso le marco esa diferencia porque no está en el concepto. ¿Sí? Se las relaciono con eso. Ahora, ¿qué es lo que dice ese párrafo 389 aparte de dar ese concepto que recién vimos? Incluye, dice, entre otros, y ahí empieza a enumerar lo que antes hacía en el concepto, ahora lo hace de manera más detallada. Y dice el derecho de propiedad intelectual, de marcas, patentes, licencias y similares. También habla de los costos de desarrollo, y este es otro concepto nuevo, porque los costos de desarrollo no se encontraban contemplados en la RT9, digamos, ¿sí? En el concepto que daba la norma de la RT9. Esos costos de desarrollo no estaban contemplados antes, bueno, ahora sí es un concepto, tan es así que ese costo de desarrollo nosotros lo vimos en la primera unidad. Volvemos siempre, fíjense, a la primera unidad, a la unidad de conceptos contables básicos. Ahí hemos visto ese costo de desarrollo y en esa oportunidad dijimos que ese concepto de costo de desarrollo se aplicaba únicamente a los activos intangibles, ¿sí? Bueno, luego dice, excepcionalmente, aunque no se cumplan los requisitos de la definición que acabamos de ver, ¿sí? De lo que la norma dice, que son los activos intangibles, también se van a considerar como activos intangibles los gastos de organización y los costos preoperativos, ¿sí? Ahora, ahí luego, luego la norma dice en otro inciso, también incluye como activos intangibles a los criptoactivos, ¿sí? Dice cuyo precio depende exclusivamente de la aceptación de los participantes en el mercado. ¿Mm? Bueno,
¿Por qué habla la norma o dice que a pesar de que no se cumplan los requisitos en la definición anterior? ¿Por qué dice que también a pesar de eso tenemos que considerar los gastos de organización y preoperativo? Y la norma luego aclara, nosotros le ponemos ahí en el Power, en otra partecita de la primera diapositiva, con una llamadita, ¿qué son los costos preoperativos? ¿Sí? Porque la norma lo detalla bien, hace referencia a qué debe entenderse por los costos preoperativos, y dice siempre que sean costos directos atribuibles a la nueva actividad. Ustedes ya saben que los costos preoperativos, la empresa incurre en ese tipo de costos o gastos cuando va a iniciar una nueva actividad. ¿Sí? La norma dice cuando sean costos obviamente directos y atribuibles a esa nueva actividad u operación. ¿Sí? Cuando sean, además, dice incrementales con respecto a los costos que tenía la entidad antes de incurrir en estos nuevos erogaciones por el desarrollo de la nueva actividad. Y además dice que no corresponda incluir erogaciones efectuadas como un componente de los bienes de uso. Y lógicamente, porque si se trata de un bien de uso, no lo podemos clasificar como un activo intangible. Entonces, esos costos van a corresponder incluirlo en un componente de los costos de los bienes de uso. La norma además dice o aclara en otra parte, antes que me olvide, les digo que estos digamos, gastos de organización o preoperativos sin prueba en contrario, ¿sí? Para ellos se va a considerar una vida útil no mayor a 5 años. Eso ya venía siendo así y ahora la norma lo vuelve a confirmar, digamos, ¿sí? Además, que dice ese párrafo 389, les dice en otra parte que no se tratarán como activos intangibles, ¿sí? Y por lo tanto deberán ser considerados gastos, ¿no es cierto?, a imputar en el periodo que corresponda, una serie de desembolsos que los pasa a detallar, que son, por ejemplo, las investigaciones efectuadas con el propósito de obtener nuevos conocimientos científicos y técnicos, y eso ya también lo decía la norma en otra parte, digamos. Las normas anteriores también hacían referencia a este concepto, que no debíamos tomarlos como activos intangibles. También hace referencia al valor y al desarrollo interno del valor llave, de marcas, de listas de clientes y otros que en sustancia dice no puedan distinguirse del costo de desarrollar un negocio tomado en su conjunto. En ese caso, ahí hay que tener cuidado. En ese caso solamente no vamos a considerar ese valor, digamos, desarrollado de manera interna en estos intangibles, tanto en el valor llave como las marcas, las listas de clientes y otros, dice la norma. No aclara, no especifica, no es taxativa acá, dice y otros que, bueno, corresponde a considerar según el caso, ¿sí? También, y esto también ya lo marcaba bien la norma anteriormente, los gastos de publicidad, promoción, reorganización de una empresa o reubicación de una empresa, tampoco los podíamos nosotros considerar como un intangible. Bueno, ahora sigue siendo exactamente lo mismo, ¿sí? También dice aquellos realizados en una fase de desarrollo, ¿sí? Que no cumplen con las condiciones, lógicamente, para que uno los pueda activar o considerar como activos intangibles, ¿sí? Acuérdense que recién habíamos mencionado los costos de desarrollo, a eso está haciendo referencia la norma. Entonces, son esos gastos realizados o erogaciones realizadas en esa fase de desarrollo que no los vamos a poder considerar como en condiciones de ser activados o tomados en cuenta como activos intangibles. Y también acá vuelve a remarcar en el último inciso algo que también la norma ya lo había aclarado, que eran los costos de entrenamiento del personal para esa nueva actividad, ¿sí?, que la empresa pretende realizar. Y son los costos de entrenamiento, dice, excepto aquellos, ¿no es cierto?, que deba o corresponda ser considerados como costos de organización o preoperativos. Y estos son aquellos que corresponden tomar hasta el momento en que se comienza a desarrollar esa nueva actividad. Todos los demás erogaciones referidas a estos costos de entrenamiento del personal, una vez iniciada esta nueva actividad, ya no corresponde que sean activados al activo intangible, ya deben ser tomados como una erogación, digamos, como un gasto del periodo, ¿sí?
Ese básicamente es el concepto completo que da la NOA de los activos intangibles. Y acá también, como hicimos mención en los otros rubros anteriores que vimos de bienes de uso y bienes de cambio, vamos a tener en cuenta, ustedes ya saben, no lo dice la norma en el concepto que acabamos de ver, pero tenemos que tener en cuenta los anticipos realizados a proveedores a cuenta de estos activos intangibles que los vamos a considerar dentro del rubro y eso ya sabemos por qué, porque ya lo hemos estudiado en los créditos en especie, ¿sí? Entonces, por tratarse en este caso de créditos a recibir activos, a recibir, digamos, entonces deben exponerse, dice la norma claramente, en el rubro de activos intangibles en este caso, ¿sí? Cuando vimos bienes de cambio y bienes de uso, también mencionamos lo mismo. Entonces, nunca se olviden de los anticipos a proveedores. Bueno, eso es en lo que respecta al concepto. Ahora, en lo que respecta al concepto mismo del costo de desarrollo, ese, como les había mencionado, lo habíamos visto en la unidad 1. Y este costo de desarrollo, digamos que está previsto por la NUA para los activos intangibles, pero diferentes a la llave de negocio. O sea, para el resto de los activos intangibles, no así para la llave de negocio. E incluye, ¿no es cierto?, estos costos de desarrollo, incluye los mismos costos o los mismos componentes, digamos, que nosotros vimos para los costos de producción, de construcción e implantación, solamente que acá la NUA agrega dos elementos nuevos a este costo de desarrollo. ¿Sí? Que son propios del proceso de desarrollo de estos activos intangibles. ¿Cuáles son esos nuevos conceptos que agrega? Los gastos necesarios para registrar los derechos legales, ¿sí? Que están involucrados, digamos, en estos activos intangibles. Y también el otro concepto sería la depreciación, ¿sí? Tener en cuenta la depreciación de las patentes y las licencias utilizadas para generar, ¿no es cierto?, el intangible. Esos son los nuevos conceptos que deberíamos incluir a lo que nosotros ya conocemos como costo de producción, costo de construcción, ¿no es cierto?, para tener u obtener lo que se llama costo de desarrollo, ¿sí? Que como dijimos, este costo de desarrollo es pura y exclusivamente determinado por la NUA para los activos intangibles diferentes a lo que sea llave de negocio, ¿sí? Ahora, ¿qué dice con respecto a la depreciación de los intangibles? Acá también vamos a encontrar no es tanto una diferencia, pero sí para que lo tengan en cuenta. ¿Qué hacemos con la depreciación? Acá ya habla de la exposición, es decir, dónde vamos a tener en cuenta nosotros esa depreciación. Bueno, la vamos a tener en cuenta en el costo de producción o costo de construcción si corresponde, si es un intangible relacionado con la producción o construcción, ¿sí? O puede ser también que lo tengamos que relacionar con los gastos de administración o gastos de comercialización, según sea. Eso lo tienen que tener en cuenta, depende del intangible del cual estemos hablando, ¿sí? Bueno, y después, con referencia a la medición inicial y medición posterior que siempre vemos, con respecto a la medición inicial, la NUA da dos alternativas. Una que es el costo de adquisición, que ustedes ya lo conocen, a ese valor vamos a medir los activos cuando la empresa los incorpora al patrimonio, o también dice el costo de desarrollo. Esas son las alternativas. El costo de desarrollo lo acabamos de ver, así que ustedes ya saben de qué se trata. Es costo de adquisición o costo de desarrollo. Y tan es así que la norma dice que luego los desembolsos subsiguientes que la entidad pueda realizar al momento de la medición inicial, ahí solamente da una aclaración porque dice, se puede sumar a ese costo del activo intangible cuando pueda probarse, ¿no es cierto?, que esa erogación va a mejorar el flujo de beneficios económicos futuros. ¿Se acuerdan que hace rato mencionamos eso como condición para el reconocimiento del activo intangible, que pueda la incorporación de ese intangible mejorar los beneficios económicos futuros a la entidad? Entonces,
Si esa erogación posterior al momento de la medición inicial cumple con esta condición, la vamos a poder incorporar como costo de adquisición. O también dice cuando puedan, lógicamente, la otra condición, ¿cuál va a ser? Que puedan ser medidos sobre bases fiables, ¿sí? Eso siempre está presente, digamos. Ahora, las demás erogaciones van a ser, son gastos del periodo. O sea, vamos a tener que considerarlo como gastos del periodo. Ya no podemos activarlos, no podemos incorporarlos al costo de los activos intangibles. Y con respecto a la medición posterior, también da dos alternativas. Es al costo original, dice, sencillamente lo vamos a seguir evaluando al costo original si tuvieran una vida útil indefinida. Es decir, ¿por qué es indefinida? Pues no podemos nosotros en ese caso calcular las depreciaciones, ¿sí? Porque no podemos tomar una vida útil, digamos. En cambio, vamos a hacer la medición posterior al costo original menos las depreciaciones acumuladas cuando esos se traten de activos intangibles que tengan una vida útil definida, como algunos de los que ustedes ya saben. Bueno, eso es todo en lo que respecta a los activos intangibles que vamos a tener en cuenta con respecto a lo que dice la NUA, ¿sí? Por ahora, eso es lo único que ustedes tienen que saber para esta materia. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Esto después lo ven con tranquilidad también, si no lo han podido analizar bien, ahí tienen el Power y toman los párrafos de la NUA que corresponden, ¿sí? Para poder repasar esto, pero no les va a decir mucho más de lo que está en la diapositiva porque hemos tratado de hacerlo de manera completa y solamente tomar, como les decimos, lo que ustedes tienen que conocer ahora con respecto a este tema. Bueno, ¿no tienen ninguna preguntita con respecto a esto? ¿Ninguna duda? Ahí Alfonso dice, vemos la RT 54 a la 56. No, directamente ven las 56, chicos. Fíjense que nosotros les ponemos en el aula las 56, dentro de lo que es la bibliografía que ustedes deben consultar. ¿Sí? Así que directamente ya consultan las 56. Dentro de las 56 está contenida la 54. O sea que no es que van a dejar de ver cosas, digamos, o algunos temas. Bien, bueno, vamos entonces ahora a comenzar con la unidad de inversiones, ¿sí? Esta es una linda unidad. Y después en la clase, como siempre, en la clase próxima vamos a ver lo que corresponde a las NUA de este rubro. Que hay algunos cambios que vamos a tener que considerar. ¿Sí? Hay modificaciones, hay cosas que vamos a tener que considerar para este rubro también. Ya la vamos a analizar con tranquilidad en la otra clase. Bueno, ¿qué son las inversiones, chicos? ¿Qué concepto tienen de las inversiones? Son todas aquellas colocaciones de fondos realizadas por el ente, con el fin de obtener una renta o beneficio, ajena a la actividad principal, Bien. ¿Por qué dice ajena a la actividad principal? que se hacen como una actividad secundaria, diría. Claro, eso es lo que está queriendo decir. Muy bien, Malena. Es una actividad secundaria del ente. Esto no está configurado dentro de lo que nosotros sabemos que pueda ser, digamos, depende de la empresa que estemos analizando, la actividad principal que desarrolle esa empresa. Siempre va a ser una actividad secundaria, nunca va a estar incluida en una actividad principal. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuántos rubros conocen ustedes de las inversiones según las actuales normas contables que están vigentes ahora? Inversiones temporarias, Sí, ese es uno. Muy bien. eso en activo corriente. Si fuera activo no corriente sería propiedades de inversión, Sí. otras inversiones, participaciones permanentes en sociedades, y eso creo que sí. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos que saber bien de qué se trata cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que comprende cada uno de esos rubros? Esas inversiones, ustedes ahí tienen una clasificación de las inversiones.
que donde van a aparecer, por ejemplo, en la primera que ustedes ven ahí, es de acuerdo al grado de realización en efectivo, las podemos clasificar como inversiones temporarias o inversiones permanentes. Las temporarias serían las que acabas de mencionar vos, que van al activo corriente, ¿no es cierto? Ejemplo de esas inversiones temporarias, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo? A ver, Depósito en plazo fijo. ¿cómo, Luna? Un depósito en plazo fijo. Pero Ah, Florencia, sos vos, claro, Luna Florencia. Exacto, depósito de plazo fijo. Se te escucha muy bajito, Florencia. Depósitos de plazo fijo, muy bien, es uno de los ejemplos de las inversiones temporarias. ¿Qué más? Títulos privados. Los títulos privados. Por ejemplo, no pueden ser públicos porque solamente privados. Sí, títulos públicos y privados. Pueden ser bonos o acciones. Ajá, muy bien. Bonos o acciones, ¿qué característica tienen normalmente estos títulos públicos o acciones de empresas para que sean inversiones temporarias? ¿Qué característica tienen? ¿Cómo son? Porque yo puedo adquirir títulos, acciones, digamos, de diferentes tipos de empresas, ¿no es cierto? Y no todas las acciones que yo compre, o adquiera de cualquier empresa, las voy a poder clasificar como inversiones temporarias. ¿De qué va a depender? Del tiempo que uno las compre, o sea, el tiempo en la cual las va a volver a cambiar a efectivo. Está bien, pero ¿cuáles son las que tienen esa característica que estás diciendo vos? O sea, la intención de venderlas a esas acciones dentro del plazo de un año, digamos, del año siguiente a la fecha en que estamos analizando estas inversiones, sí, por supuesto, si es esa la intención de venderlas, las vamos a tener que clasificar como corrientes, ¿sí? Como temporarias en el activo corriente. Pero, ¿qué característica tienen? No lo están diciendo y es importante. No es cualquier acción de cualquier empresa, no es cualquier, los títulos públicos, bueno, esos todos tienen esa característica, pero de las acciones no. ¿Qué es importante? ¿Cuáles son las acciones que uno puede comprar y vender? Si yo quiero, la compro hoy y si yo quiero, las vendo la semana próxima. ¿Cuáles son? Las que son de la bolsa. Claro, muy bien, son las acciones con cotización, ¿sí? Las acciones cuyas empresas emisoras de esas acciones cotizan sus acciones en la bolsa, ¿sí? Esas son. Si no son acciones con cotización o cotizadas en la bolsa, no vamos a tener inversiones temporarias, salvo que la empresa las compre y realmente ya tenga prevista su venta, dentro del plazo de un año, digamos, pero acuérdense que no es suficiente la sola intención, ¿no? De la empresa. Tiene que haber, elementos de prueba suficientes, digamos, y razonables para que yo pueda clasificar una inversión de ese tipo como corriente. Normalmente son no corrientes si son acciones que no tienen cotización, que no cotizan en la bolsa, ¿sí? Esa sería una situación muy particular o muy especial que yo voy a tener que considerar para que yo pueda tener dentro de mi activo corriente, dentro de las inversiones temporarias, acciones de ese tipo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra inversión clasifico yo como inversiones corrientes? O temporarias, mejor dicho. Aparte del plazo fijo y la inversión en títulos públicos, que también cotizan en la bolsa, y de acciones con cotización. ¿Qué otro ejemplo? Los bonos, Bueno, los bonos son los títulos públicos, ¿sí? Los podemos llamar también así, Andrés, a los bonos, ¿sí? O títulos de deuda también le dicen. ¿Mm? Está correcto lo que dijiste, pero es lo mismo que ya mencionamos, digamos, nada más que de otra manera, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro tipo de inversión?
Moneda, moneda extranjera, profe. Moneda extranjera. Pero, a ver, Lucas, ¿cuándo vamos a poder tener una moneda extranjera nosotros como inversiones temporarias? ¿Cómo clasificarías vos una moneda extranjera? ¿Siempre la vas a poner en inversiones temporarias? ¿O podés No, también, no? Bien, entonces, a ver, explícanos un poquitito cómo podría ser qué tenemos que tener en cuenta para la clasificarla cotiz- como inversión temporaria o no. la cotización, No, claro, la cotización la vas a tener en cuenta para poder incorporar el activo, ¿sí? O para poder evaluarlo al cierre del ejercicio. Estamos hablando de la clasificación de las inversiones en temporarias o permanentes. Entonces, vos me decís moneda extranjera como inversión temporaria, pero ¿cuándo? ¿Bajo qué condiciones? Cuando no se la use para pagar, Cuando no se la use para pagar. cuando Si no se la esté usa dentro para del pagar, rubro caja, Cintia, digamos, cuando no esté dentro del ajá. rubro caja. No te entendí lo último. No se entendió. No es porque hayas dicho algo mal, sino que no te entendí, no te escuché bien. ¿Cómo dijiste? Porque nosotros vimos que cuando tenemos dólares en la caja y están usados, o sea, con la intención de usarlos para pagar, por ejemplo, Ajá. para comprar algo, eso no se usa como inversión, sino como, bueno, justamente para pagar. Claro, cuando vos tenés la moneda extranjera para cancelar pasivos, por ejemplo. profe, sería ¿Sí? cuando compramos, perdón, cuando compramos moneda extranjera con el propósito de que su valor aumente con respecto a una moneda local. Claro, cuando vos la considerás como inversión es porque estás especulando en ese sentido, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ser temporal y cuándo va a ser permanente? Si vos estás analizando o estás teniendo en cuenta la adquisición de esa moneda extranjera con ese sentido que vos acabas de nombrar, está correcto, va a ser una inversión y no la vas a tener en el rubro caja y bancos, ¿sí? Pero, ¿cómo haces para clasificarla en temporal y en base a qué la clasificas como inversión temporal o permanente? Esa es la pregunta. ¿Mm? A ver, chicos, ¿qué pasa con este tema? A ver, en el chat, ¿no hay algo, Keila? Ay, Andrea dice cuando la tengo menos de 12 meses y paso a venderla, pregunta. Ajá. Y bueno, es lo mismo que dijimos recién para las acciones, chicos, sin cotización. Entonces, en este caso, voy a tener inversión en moneda extranjera como inversión temporaria cuando la empresa decida y sepa que la va a vender en los 12 meses siguientes, ¿sí? Ahora, si decide no venderla y la tiene para justamente especular, como dice Lucas, en que esa diferencia de cambio con respecto al peso sea cada vez mayor, y bueno, la va a tener que poner en el activo no corriente, como inversión permanente, digamos, en ese sentido, ¿sí? Eso va a depender justamente de analizar esta situación, cómo la voy a clasificar yo dentro del activo, ¿sí? Muy bien. ¿Y ejemplos de inversiones permanentes? ¿Cuáles serían? Las propiedades de inversión, Muy bien. los ¿Qué más? alquileres de equipos, Equipos. Bien. ¿Qué más? participación societaria, Participaciones societarias en otras empresas, muy bien, en otras sociedades, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra está faltando? La que mencionamos hace rato. alquileres de inmuebles.
Sí, esas serían las propiedades de inversión, las que mencionaron recién. Participaciones societarias, dice, ¿no es igual a propiedad de inversión? No, no, Alfonso. Participaciones societarias es cuando vos compras acciones de otra empresa, ¿sí? Pero las compras no para venderlas, sino las compras justamente con la intención de que esa inversión permanezca en tu empresa porque tenés otros intereses diferentes a obtener una renta o una ganancia con la venta de esas acciones. Ya los intereses son diferentes, entonces por eso pasa a ser permanente. Vos lo que buscas ahí es obtener el control, por ejemplo, o la influencia significativa sobre la empresa emisora de las acciones. Eso es una participación societaria. Claro, y después dice María, acciones con cotización. No, María. Las acciones con cotización dijimos recién que eran inversiones temporarias, ¿sí? En cambio, claro, ahí lo corrigió, sin Sin cotización, dice cotización. después. Sí, Perfecto. En este caso, para hacer inversiones permanentes tienen que ser acciones sin cotización. Acciones que no cotizan en la bolsa, ¿sí? Muy bien. Bueno, creo que dijeron todo. Las acciones que no cotizaban eran las que faltaban, digamos. Muy bien. Y ahí ya estuvimos repasando los distintos rubros, ¿no es cierto? Que vamos a ver en esta unidad, digamos. Y bueno, dentro de las inversiones financieras, hay algo que no mencionaron, pero bueno, no es muy utilizado ahora como inversión justamente, que es la caja de ahorro, ¿no es cierto? Porque bueno, ustedes ya saben que ahí la empresa si tuviera una caja de ahorro, cosa que una sociedad, una empresa no la puede tener, los bancos no permiten tenerla, salvo que se trate, por ejemplo, de una empresa unipersonal cuyo titular pueda tener una caja de ahorro abierta en algún banco, pero bueno, este tipo de inversiones no es, digamos, rentable en este momento, en alguna vez allá lejos y hace tiempo lo fue, ahora no. Entonces, normalmente no es una inversión que la empresa va a buscar, digamos. ¿Sí? Sí, la del plazo fijo, que ustedes mencionaron, por supuesto, y ahí ustedes saben que hay diferentes tipos de plazos fijos vigentes hoy en día, de los cuales vamos a ver nosotros los más comunes, digamos, los tradicionales. No vamos a entrar a estudiar las diferentes clases de plazo fijo, porque para ustedes, esto después ustedes lo van a ver con mayor detalle, ¿no es cierto?, en otra materia. Entonces, lo que necesitamos ahora que ustedes sepan es cómo se registra una inversión en plazo fijo. ¿Qué es lo que pasa al vencimiento del plazo fijo, por ejemplo? ¿Cuáles serían las alternativas que existen para la empresa? Que, por ejemplo, lo puede renovar, ¿sí? O directamente puede cobrar ese plazo fijo, ¿sí? O puede renovarlo incluyendo no solamente dejando el interés ahí, sino también haciendo un agregado, ¿sí? Incrementando el capital del fondo fijo, o también lo puede renovar, estar yendo los intereses y ya no mando de vuelta el capital. Hay varias alternativas, digamos. Y esos plazos fijos ahora ustedes saben que los pueden hacer de manera online también. Bueno, todas esas cositas ya las van a ver en la práctica también, las van a analizar ahí. Lo importante acá es que ustedes sepan reconocer esta inversión, que sepan cuál es la documentación respaldatoria que la empresa tiene que tener a la hora de hacer un plazo fijo, ¿sí? O cuál es la documentación que van a tener si la empresa realiza este tipo de inversión. Y como les digo, las alternativas y saber lógicamente las cuentas. ¿Cuál sería la cuenta? ¿Cómo se llamaría la cuenta para registrar este tipo de inversiones de plazo fijo? Banco X, plazo fijo. Muy bien, banco XX plazo fijo. O sea, hay que mencionar el banco, ¿sí? En el cual la empresa tiene plazo fijo porque puede constituir más de un plazo fijo en diferentes entidades financieras. Entonces, hay que tenerlos lógicamente individualizados. Muy bien. Y también ahí, a la hora de registrar, ustedes van a debitar la cuenta del interés plazo fijo, van a acreditar la cuenta que corresponda según cómo lo estén constituyendo, ¿sí? Normalmente, ¿cómo lo va a hacer la empresa?
cómo lo va a constituir? ¿De dónde obtiene el dinero para constituir el plazo fijo? ¿Ustedes qué creen? De la cuenta corriente del banco. De la cuenta corriente que tengan en el banco, muy bien, porque inclusive si pasa eso lo pueden hacer de manera online, ya no tienen que ir al banco a hacer el plazo fijo, ¿sí? Entonces la mayoría de las empresas se van a manejar de esta manera, digamos. Y otra cuenta, entonces ahí vamos a tener que acreditar a banco, si el plazo fijo lo hace en el banco macro, van a tener que acreditar la cuenta banco macro, cuenta corriente, si es que los fondos, la empresa, los afectaron de esa cuenta corriente para constituir el plazo fijo, para hacer la inversión. ¿Sí? ¿Y qué otra cuenta es la que va a aparecer en ese asiento cuando registren la constitución del plazo fijo? Intereses del plazo fijo a devengar. Bien, muy bien, Jazmín. Igual lo dice Amir ahí en el chat, ¿no? Dice también plazo fijo a devengar. Perfecto, muy bien. Ahí va a estar la cuenta de los intereses a devengar que los van a tener que devengar de acuerdo al periodo por el cual ustedes hicieron la colocación del plazo fijo. 30 días, 60 días, 90 días, depende, ¿sí? Dice Alfonso, pregunta, ¿yo la puedo hacer? ¿Cómo dice? Desde mi caja de Claro, ahorro. claro, Mm. constituye un plazo fijo. Sí, perfectamente se puede constituir de lo que uno tiene depositado en la caja de ahorros, sí, sí, así es. Muy bien. Y luego habrá que devengar los intereses de acuerdo al plazo por el cual se constituye el plazo fijo y a la finalización o al vencimiento veremos qué se hace con ese plazo fijo. Ahí voy a tener que registrar la renovación del plazo fijo o la empresa retira todo, ¿sí? Depende de la alternativa que se plantee para registrar. Bueno, ¿qué otra? Ustedes dijeron que como inversión temporaria, que no me acuerdo si lo nombraron, creo que no lo nombraron a este. Teníamos que ver también dentro de las inversiones temporarias los fondos comunes de inversión. Creo que no lo nombraron, ¿no? Hablamos No del plazo nombrado. fijo, claro, porque no fuimos al tema de la moneda extranjera. Sí, Analizamos los títulos públicos, las acciones con cotización y nos olvidamos de los fondos comunes de inversión, que también son otro tipo de inversión corriente, digamos, o temporaria que puede realizar la empresa. ¿Qué es un fondo común de inversión? ¿Qué es lo que les ha quedado de lo que han estudiado de lo que es un fondo común de inversión? El fondo de inversión es un patrimonio constituido por aportes de diversas personas, que son llamadas Mm, partícipes de fondo. Son Ajá, administrados por una sociedad gestora y sí. después y por una entidad en la cual se deposita ese fondo común, Ujú, que custodia los bien. títulos y efectivo y ejerce funciones de garantía. Eso es más o menos lo que entendí de fondo común de inversión. Del fondo común de inversión. Bien. Esas son muchas características que tenemos que tener en cuenta en este tipo de inversión y que son importantes, ¿no? La idea que les tiene que quedar es que en este caso, este tipo de inversiones le permite a pequeños ahorristas, o inversionistas, mejor dicho, realizar inversiones que de manera individual no las podrían hacer. Entonces, si todos con un, digamos, pequeño excedente financiero, digámosle así, por no hablar de grandes excedentes financieros que lo pueden tener grandes empresas, ¿sí? Nosotros queremos hacer una inversión que no sea más o menos rentable. Si nosotros solitos quisiéramos hacer ese tipo de inversiones, no podemos acceder a ese tipo de inversiones solos. En cambio, cuando creándose esta figura del Fondo Común de Inversión, si accedemos pequeños ahorristas o inversionistas, podemos acceder a hacer inversiones que de otra manera por separado no las podríamos hacer. Por eso es que tiene que haber este tipo de entidades, una que se encargue de la administración, de gestionar esta inversión y de administrarla, y otra entidad que se encargue de la custodia, ¿sí? Y de la protección, digamos, de los inversionistas. Y en este caso del Fondo Común de Inversión, estos partícipes, estos pequeños inversores, se llaman también cuotas partistas,
Porque la característica que tiene esta inversión, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nosotros adquirimos cuando ingresamos a un fondo común de inversión? Obtenemos una rentabilidad diaria siempre. Por día te van pagando según lo que, el proporcional a lo que uno va aportando, ¿no? Ajá. Pero ¿y cómo se llama lo que adquieren? Ahí están contestando en el chat. Andrea puso cuotas partes. Bien, cuotas partes. Claro, ¿yo cómo hago para participar de un fondo común de inversión? ¿Cómo hago para invertir en un fondo común de inversión? Tengo que, lógicamente, destinar, ¿sí? Una X cantidad de dinero, lo que yo pueda, ¿sí? Y voy a comprar o voy a adquirir lo que se llaman cuotas partes, ¿sí? Y esas cuotas partes, lógicamente, tienen un valor de cotización. Van a tener un valor de cotización que lo va a dar el fondo de acuerdo a las inversiones que realice este fondo común de inversión. Y esas cuotas partes, por eso es que los partícipes del fondo se llaman cuotas partistas, ¿sí? Y tienen, como les decía, una cotización que va a ir cambiando todos los días, depende del rendimiento que tengan las inversiones que hace el fondo común de inversión. Ustedes saben que ahí, claro, suscribo cuotas partes, suscribo y adquiero cuotas partes. Eso es lo que representa mi inversión. Y a la hora, yo las puedo vender a esas cuotas partes cuando quiera o no. ¿Cómo se maneja esto? Sí, se llama rescatar, creo, ¿no? Si yo me quiero salir o me puedo, Exacto. o me puedo mover a otro fondo también, cambiar, depende, ¿no? Lo que uno quiera hacer. Perfecto, muy bien. Ahí hablamos, como dice Andrés, del rescate de las cuotas partes. Yo las puedo vender cuando yo quiera, pero voy a tener que esperar, ¿no? No es inmediato, digamos, que el fondo me va a restituir a mí lo que corresponde. Hay un plazo de rescate, ¿sí? Y voy a tener que esperar unas 48 horas, depende del fondo, para poder obtener del producido de la venta de las cuotas partes, ¿sí? Exacto. Y si quiero, puedo invertir en otro fondo, en la misma institución financiera o en otra. Eso ya va a depender. Muy bien. Estas entidades de las que hablábamos recién, tanto la llamada sociedad gerente, ¿no es cierto?, que es la que gestiona y administra el Fondo Común de Inversión, como la sociedad depositaria, que es la que custodia el fondo y vigila los intereses o los bienes integrantes del Fondo Común de Inversión, tienen que ser sociedades anónimas habilitadas para ejercer tales funciones o directamente tienen que ser entidades financieras, ¿sí? Entidades financieras que estén autorizadas por ley, por supuesto. Bien. ¿Cómo registro yo la adquisición de un fondo común de inversión? ¿Cuál es la cuenta que utilizo cuando yo adquiero una inversión de este tipo? ¿Cómo se va a llamar la cuenta? ¿Se acuerdan? ¿Mi cuenta débito y qué cuenta voy a acreditar? No responde. Ahí tienen un ejemplo ustedes en el Power de la registración del fondo. ¿Cómo registro cuando yo adquiero cuotas partes de un fondo común de inversión? Fondo común de inversión y el nombre, por ejemplo, en el que teníamos en el trabajo era Lombard Rentas en pesos. Lombard rentas en pesos. Bien. Cada fondo común de inversión tiene su nombre, lógicamente lo tenemos que identificar con el nombre en la cuenta. Muy bien.
¿Y la cuenta que voy a acreditar cuál sería? Banco XX, cuenta corriente. Muy bien, porque normalmente, digamos, la empresa va a hacer va a invertir en un fondo común de inversión donde tenga depositado ese dinero, ¿no es cierto? En la cuenta corriente donde lo tenga. Y si no, bueno, lo podrá hacer en otra institución financiera, y bueno, en ese caso, ya no va a tener los fondos disponibles en una cuenta corriente, sino la tiene en ese banco, y bueno, será a caja, digamos. ¿Sí? Eso va a depender. Bueno. ¿Y qué más voy a tener que registrar yo durante? Eso es cuando lo adquiero la inversión. ¿Y qué pasa durante la tenencia de la inversión? Si yo tengo ese fondo común de inversión y llega justo el cierre de ejercicio, ¿qué voy a tener que hacer? Yo mantengo la inversión en el fondo y bueno, tengo justo ahora en la fecha del cierre de ejercicio. ¿Qué voy a tener que hacer en ese momento? Hay que determinar la diferencia de cotización que hay respecto a cuando las adquiría al momento de cierre. Muy bien, muy bien. ¿Y registrar qué cosa, Cintia? El resultado que dé, bueno, sería renta de fondo común de inversión. Exactamente, muy bien. Ese resultado se va a llamar así, renta del Fondo Común de Inversión, que es la diferencia, esa renta va a estar dada porque, como dijo ella recién, por la diferencia de cotización que tiene las cuotas partes del momento en que yo las adquirí al momento en que las estoy valuando ahora cierre de ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Y eso lo tengo que mostrar con una cuenta de resultado que se va a llamar renta del Fondo Común de Inversión XX, cual sea el fondo que yo haya constituido, digamos. Y si decido rescatar o vender esas cuotas parte, y bueno, también voy a tener que registrar esa venta, ¿sí? Muy bien. Bueno, también dijeron ustedes, dentro de las inversiones en temporarias, teníamos los títulos, la adquisición de títulos y acciones que cotizan en la bolsa. Entonces, ahí en ese caso, ¿cómo haríamos, digamos? No sé si tienen algún ejemplo, si tienen ejemplo de registración de este tipo de inversiones. ¿Por qué valor las voy a incorporar yo a mi activo cuando yo realizo una compra de los títulos y acciones que cotizan en la bolsa? ¿Mm? ¿Qué valor tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es el valor, chicos? ¿Se refiere al valor por acción, al valor nominal? O no sé de qué. Todas las acciones van a tener un valor nominal, ¿no es cierto? Ya sea que se trate de acciones que coticen o no en la bolsa. Ahora, cuando yo las compro, estamos hablando de los títulos públicos o de las acciones que cotizan en la bolsa, ¿sí? Entonces, cuando yo compro o hago una inversión de ese tipo, ¿a qué valor las voy a incorporar al patrimonio? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Yo las voy a incorporar a valor nominal? No, el valor por acción. Bueno, ¿cómo se llama ese valor? ¿Qué es lo que entendés vos por valor por acción? Acá tenemos que tener cuidado cómo, cómo nos expresamos, ¿sí? O sea, valor nominal no es, al valor nominal no las voy a incorporar a valor nominal, ¿sí? Este, sería el valor? ¿Cómo se llama ese valor por el cual yo voy a incorporar esa inversión? Ahí El Andrea valor, dice valor de mercado. Valor de mercado. Muy bien, valor de mercado. Ahora, ese valor del mercado, ¿cómo se llama para este tipo de inversiones? Muy bien. ¿Cuál sería el valor de mercado? ¿En qué me tengo que valor fijar? de cotización.
en la cotización que tengan las acciones al momento de la compra, ¿sí? Al momento en que yo las adquiero, el valor de mercado va a ser justamente el valor de cotización que tienen esas acciones en el mercado o en la bolsa, ¿sí? Por ese valor las voy a incorporar. Muy bien. Y lo mismo si son los títulos públicos, tienen también su valor de cotización en el mercado, ¿sí? Las incorporo por ese valor. ¿Y qué más me dicen las actuales normas que tengo que hacer? Porque ¿puede la empresa ir y comprar ella las acciones que cotizan en la bolsa? ¿O puede ir la empresa y comprar títulos públicos en la bolsa? No, tienen que operar a través de una agencia de bolsa. Ah, muy bien. Necesita, no lo puede hacer, ¿no es cierto? Necesita de un intermediario, necesita de un agente que realice esa operación por cuenta de la empresa. Entonces va a tener que pagar una comisión a ese intermediario, ese agente de bolsa, esa sociedad de bolsa, va a tener que pagarle una comisión por la compra de esas acciones. ¿Y qué hacemos con ese importe, con lo que la empresa le va a pagar a ese tercero, a ese agente de bolsa? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo registramos eso? Porque la empresa va a tener que incurrir en esa erogación, ¿verdad? Si no, no puede comprar los títulos ni puede comprar las acciones. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Se Ahí activan se los Ahí. activan. Ah, muy bien, lo activamos. Exacto, lo activamos. O sea que esa comisión que vamos a pagar va a formar parte del costo de incorporación o de adquisición de esos títulos, acciones y acciones que compramos en la bolsa. Muy bien. Eso es lo que dicen las actuales normas. Muy bien. Ahora, ¿y cómo se llama la cuenta que vamos a utilizar cuando hacemos este tipo de inversión? Acciones con cotización. Acciones con cotización o títulos públicos, ¿no es cierto? Depende que sea lo que la empresa está comprando o adquiriendo en el mercado. Muy bien. Eh, y bueno, igual que en el caso de las cuotas partes, yo la voy a comprar por ese valor. ¿Qué pasa si yo a las acciones las sigo teniendo y llega la fecha de cierre de ejercicio? ¿Qué voy a tener que hacer? Supongamos que transcurrieron 3 meses desde que yo compré los títulos de acciones que cotizan en la bolsa y los tengo todavía en el activo. ¿Qué pasa si llega la fecha de cierre de ejercicio? Tengo que ver su nueva ¿Qué? actualización. Claro, tengo que fijarme o evaluar esos títulos de acciones al nuevo valor de cotización vigente a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Y qué es lo que voy a obtener yo cuando haga esa medición? una diferencia de cotización. Una diferencia de cotización y eso lo voy a registrar con una cuenta justamente que diga a diferencia de cotización. ¿Y cuál es la renta que la empresa va a obtener con este tipo de inversiones? ¿Cómo se llama? Porque recién Dividendos. dijimos, Dividendo. ¿cómo? Dividendos. Dividendos. Muy bien, vamos a poder cobrar dividendos cuando la empresa emisora de las acciones decida distribuir los dividendos. Muy bien. Y esos dividendos también los vamos a registrar, ¿sí? Con la cuenta dividendos, lógicamente, dividendos ganados. Dividendos a cobrar será en un primer momento cuando la empresa emisora disponga la distribución de dividendos. Y cuando cobremos los dividendos ya van a ser, ya vamos a darle ingreso, digamos, al efectivo cobro de los dividendos y la cuenta que va a representar esa renta se va a llamar dividendos ganados. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros adquirimos acciones acciones, pero la cantidad, digamos, o la inversión que nosotros hacemos, con la inversión que nosotros hacemos, obtenemos el control o la influencia o una influencia significativa en la empresa emisora de las acciones. ¿Sí? ¿Cómo vamos a registrar nosotros esa inversión? ¿Cómo la vamos a incorporar a la inversión al patrimonio de la sociedad o de la empresa? ¿Mm? ¿Cómo sería?
Ahí estamos en presencia de qué tipo de inversión que dijeron ustedes hace rato. Sería la participación en entidades. ¿Cómo, Florencia? No te escuché. Participación en la sociedad, tanto control sería la cuenta que hay que evitar. Claro, ahí ya estamos con una participación permanente en otras sociedades. Muy bien, entonces la registración va a ser esa. Participación, supongamos el nombre de la sociedad, sociedad anónima, si obtenemos el control le vamos a poner control, ¿sí? Y digamos, ¿por qué valor incorporamos esa inversión? ¿Qué nos dice la norma? ¿Cómo se llama el valor por el cual debemos incorporar una inversión de este tipo, donde la empresa tiene control o influencia significativa sobre la otra? Ahí ya no puedo hablar de cotización vigente en el mercado. ¿Por qué valor la incorporo? ¿Cuál es la forma que tengo de evaluar esa inversión según las normas? Valor patrimonial proporcional. Valor patrimonial proporcional. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿de dónde obtengo yo ese valor patrimonial proporcional? ¿Qué significa ese valor patrimonial proporcional? ¿De dónde lo obtengo? Se dividen las acciones adquiridas sobre el total de acciones ¿El total de acciones de qué? ¿Cuál total de acciones? que tiene la empresa en donde yo voy a adquirir las acciones. Sería, por ejemplo, adquiero 1000 acciones, la divido por 5000, que es el total que tiene la empresa, y obtengo un porcentaje. Muy, muy bien. Y ahí obtenés el porcentaje de participación. Correcto. Si el patrimonio neto de la empresa emisora de las acciones, como dice Cintia, es de 5000 y yo adquiero, supongamos, 2500 acciones, yo voy a tener una participación mayor al 50%, por ende voy a obtener el control de la otra empresa, ¿sí? Porque obtengo más del 50% de participación. Y si yo compro o adquiero una participación inferior al 50%, supongamos un 45%, ¿puedo llegar a tener igual el control de la otra empresa? ¿O qué es lo No, que obtengo en ese caso? Una influencia significativa. Una influencia significativa, muy bien. ¿Y qué significa obtener influencia significativa sobre la otra empresa? ¿De qué estoy hablando ahí yo? ¿Qué significa ese concepto de influencia significativa? ¿Mm? ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Y aparte también la norma da un porcentaje, a partir del cual yo tengo que considerar que tengo influencia significativa. Es cuando se puede ¿Sí? influir en la asamblea de socios, ya sea con voz y voto, y se puede influir sobre la decisión que se toma, pero bueno, no se tiene el control, digamos. O sea, no se decide directamente, sino que se puede participar de la decisión. Claro, o sea que yo ahí tengo que tener en cuenta dos cosas. A ver, si yo tengo el 50%, ese 50% yo tengo que tener cuidado, porque nosotros cuando calculamos la participación lo hacemos con la cantidad de acciones, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que me tiene que brindar a mí esa participación o ese porcentaje es los votos necesarios para tener la voluntad social. ¿Sí? Por eso, porque depende, o sea, a ver, las acciones no son todas iguales. Hay acciones que dan, cada acción derecho a un voto y hay acciones que dan derecho a más de un voto. Entonces, depende del tipo de acciones que yo compre o adquiera de la empresa emisora, es que voy a encontrarme en una situación o en otra.
Entonces la norma me dice que cuando yo tengo los votos necesarios, el más del 50% de los votos posibles, ¿no es cierto? Yo ahí digo que tengo el control de la otra sociedad. ¿Por qué? Porque puedo definir, puedo dirigir las políticas tanto operativas como financieras de la empresa emisora, ¿sí? En cambio, cuando tengo yo una influencia significativa, cuando yo tengo el 20% o más de los votos, del derecho a voto, ¿sí? De forma directa o indirecta, y puedo también intervenir, ahí ya no defino yo las políticas, ¿no es cierto? Sino que puedo intervenir en las decisiones de esas políticas operativas o financieras que va a tomar la empresa emisora, ¿sí? ¿En dónde se lleva a cabo eso? Y bueno, en las asambleas, en las reuniones de socios, ¿sí? Ahí es donde yo voy a poder opinar, ¿sí? De una manera o de otra. Entonces ahí es donde yo veo el control o la influencia significativa. Y cuando yo tengo control o influencia significativa, tengo que evaluar, ¿no es cierto?, e incorporar este tipo de inversiones a valor patrimonial proporcional. Eso es lo que me dicen las normas, ¿sí? Y para calcular ese valor patrimonial proporcional es que tengo que hacer ese cálculo que recién lo explicó, no me acuerdo quién de ustedes lo explicó. Tengo que tener en cuenta ese porcentaje de participación para determinar yo, para poder hacer la contabilidad y registrar la incorporación de este tipo de inversiones. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa emisora decide distribuir dividendos? ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué efecto tiene esa situación en mi inversión? ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa, chicos? Esto es muy importante. Disminuye el patrimonio que tenemos sobre la sociedad, o sea, de las acciones que habíamos comprado. A ver, disminuye el patrimonio de la empresa emisora de las acciones, ¿no es cierto? Si distribuye dividendos, va a disminuir el patrimonio de la empresa emisora. ¿Y qué va a pasar con la participación nuestra? Va a disminuir. También va a disminuir. Muy bien, también va a disminuir, porque nosotros tenemos una participación en el patrimonio de la empresa emisora. Entonces, si disminuye ese patrimonio, disminuye nuestra participación, ¿sí? Ahora, si la otra empresa al cierre de ejercicio obtiene mayores resultados, va a incrementar su patrimonio y por ende va a incrementar también nuestro patrimonio. Entonces, ahí esas situaciones las vamos a tener que mostrar, las vamos a tener que registrar también, ¿sí? A la fecha de cierre de los estados contables. ¿Cómo tiene que ser la fecha de cierre de los estados contables tanto de la empresa emisora como de la inversora? ¿Qué dicen las normas contables? Que no debe ser mayor a 3 meses entre una y otra. No debe ser mayor a 3 meses entre una y otra. Muy bien, eso es lo que dice. O también pueden coincidir las fechas de cierre, ¿por qué no? ¿No es cierto? Entonces, a fecha de cierre, yo voy a tener que verificar o ver cuál es el valor de mi participación. Eso lo voy a tener que hacer y lo voy a tener que reflejar contablemente. Lo mismo voy a tener que hacer al momento en que la empresa emisora de las acciones decida distribuir dividendos. Voy a tener que recalcular y reflejar contablemente el nuevo valor de mi participación, ¿sí? En esos momentos tengo que yo hacer esa evaluación y tengo que reflejarla en la contabilidad. Entonces, hasta ahora vamos viendo momento de adquisición de esta inversión, ¿sí? El momento en el cual la emisora distribuye dividendos y el momento en el cual llega la fecha de cierre, ¿sí? Tanto de la empresa emisora como de la empresa inversora. Y voy a tener que reflejar esas situaciones. Entonces, ahí ya no voy, cuando la empresa emisora distribuye dividendos, ya no voy a registrar la cuenta yo dividendos ganados como hacíamos en el caso anterior. Ahí yo ya voy a tener que reflejar o voy a tener que usar, mejor dicho, otra cuenta que refleje esta situación, ¿sí? En que disminuye mi participación. Entonces voy a tener que utilizar la misma cuenta patrimonial. Voy a tener que utilizar la cuenta participación permanente en sociedades, ¿sí?
va a disminuir en el caso en que la empresa emisora distribuya dividendos. Y si la empresa emisora obtiene mayores resultados y aumenta mi participación, ahí la voy a reflejar con una cuenta de resultados. ¿Sí? Bueno, porque va a aumentar, en realidad no la voy a reflejar en una cuenta de resultados, voy a obtener un resultado que se va a ver reflejado en un mayor valor de mi participación, de mi inversión. ¿Sí? Eso tengo que tener cuidado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros compramos esta inversión? Porque yo puedo tener el valor patrimonial que lo voy a calcular, la participación, pero si la empresa emisora me dice, no, las acciones, comprar acciones de mi empresa valen tanto, yo tengo que contabilizar el precio que estoy pagando cuando compro esas acciones. La diferencia de valor entre el valor patrimonial proporcional y el valor que yo pago por las acciones, ¿dónde lo reflejo? ¿En qué cuenta los reflejo? Depreciación, valor llave sería. El valor llave. Muy bien. Voy a llamarle a la cuenta valor llave XX, supongamos, no sé, el nombre de la empresa emisora, Sociedad Anónima, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese mayor valor que yo estoy pagando por comprar esas acciones, lo voy a reflejar en ese valor llave. ¿Y qué tengo que hacer con ese valor llave? Contablemente, ¿qué tengo que hacer luego yo con ese valor llave? Evitarlo, ¿Cómo, Florencia? evitarlo. Vos no entiendo lo que dice. ¿Vos entendés, Feila? Sí, lo tenés que de evitar, Evitarlo. dijiste. Ah, de evitarlo, bien. Sí, sí, lo tenés que de evitar. Lo vas a registrar debitándolo, porque es un mayor valor. Pero luego, contablemente, ¿qué hacemos nosotros con ese valor llave? Hay que hacer la depreciación. Claro, lo tenemos que depreciar. Muy bien. Vamos a registrar las depreciaciones de ese valor llave. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, cuando nosotros dijimos que el interés que tenía la empresa en hacer este tipo de inversiones no era justamente el de comprar y vender, porque por eso se llaman inversiones permanentes. Lo que quiero es invertir en esa empresa y mantener mi inversión, ¿sí? Mi participación, mi control o mi influencia significativa, lo que yo obtenga con la compra de estas acciones. Entonces, y eso, digamos, ¿cuáles son los motivos por los cuales yo entonces realizo este tipo de inversión si no es para comprar y vender? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo se llama? Digamos, ¿cuáles son los intereses que puede tener entonces la empresa, nuestra empresa, en hacer este tipo de inversiones? Hay varios motivos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan de Asegurarse alguno? asegurar la provisión de materia prima que necesite o Muy contar con el bien. servicio de esa empresa. En este caso yo estaría invirtiendo en quién. Ponerle nombre a la empresa. ¿Quién sería? ¿Qué sería de la empresa nuestra? Si vos decís que te querés asegurar la adquisición de materia prima, ¿qué sería de Eh, nosotros esa empresa? Nuestro proveedor. Claro, sería un proveedor, me va a interesar hacer este tipo de inversiones en un proveedor importante que tenga la empresa, por ejemplo. ¿Por qué no nos podemos quedar sin esa materia prima? ¿Sí? Si es una materia prima crítica, por ejemplo, o importante para nosotros, vamos a buscar hacer este tipo de inversión. Muy bien, ese es un motivo. ¿Cuál puede ser otro? Diversificación del riesgo. Claro, podemos diversificar el riesgo. ¿Qué más? Por cuestiones estratégicas, estrategia comercial, también lo podemos hacer. Por ejemplo, que tenga que ver con la comercialización del producto que nosotros fabricamos y vendemos. ¿Sí? Podemos invertir en una empresa que se dedique a comercializar o a distribuir ese producto.
por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, qué nombres reciben esas diferentes, digamos, formas de asociarse o de conformar grupos económicos con otras empresas? ¿Tienen nombres particulares esos? ¿Cómo se llaman? Integración vertical e integración horizontal. Integración vertical e integración horizontal. Ahí tenemos que saber diferenciar cuándo estamos en presencia de una integración vertical y cuándo en presencia de una integración horizontal. Ahora, ¿cómo se da una integración vertical? ¿Qué significa eso de integración vertical? Ahí se vinculan empresas, Están en ¿sí? diferentes etapas de una cadena productiva. Que están en diferentes Etapas de una cadena productiva. o sucesivas etapas de una misma cadena productiva. Muy bien. Por ejemplo, Mm, ejemplo de una integración vertical, ¿cuál podría ser? ¿De alguna empresa que ustedes conozcan? ¿Cuál podría ser? O que no conozcan, no sé, que me den un ejemplo. ¿Cuál podría ser una integración vertical? Por ejemplo, una empresa que fabrica harina está dentro de una integración vertical porque necesita de otra, o sea, anteriormente necesita de una molienda y posteriormente, una vez que eh, tiene la harina, se utiliza para otra empresa que lo utiliza para la elaboración de pan. Para la elaboración de pan. Sí. Bueno, esas son las diferentes etapas de una misma cadena productiva. Muy bien. Y a ver, algún ejemplo de alguna empresa que ustedes conozcan. ¿Mm? Ledesma. Ledesma podría ser una, sí, podría ser. Otra, Oti- Otito, Otito no, me parece que no. Otito no, Otito es una empresa productora sí, exporta sus productos sí, pero no conforma un conjunto económico con otra empresa. Hay una más conocida. Los supermercados, así como Comodín, por ejemplo, ¿no? Chicos, acá se trata de una empresa que ha invertido en otra empresa, ¿no es cierto? A la cual controla o tiene una influencia significativa sobre esa empresa, digamos, que le interesa y lo hace por determinado motivo, por el que recién dijimos. Entonces, eh, a ver, el ejemplo que dio hace rato tu compañera está correcto. Una de las empresas que tiene los dos tipos de integración es la Coca-Cola, por ejemplo. Sí, fíjense del tipo de empresa que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿por qué la Coca? Ustedes dirán, y bueno, pero ¿por qué integración vertical la Coca-Cola si lo que hace es fabricar gaseosa? ¿Sí? Bebidas gaseosas. ¿Dónde está la integración vertical de la Coca-Cola? Porque necesita el proveedor, por ejemplo, de botella. Claro, claro. La Coca-Cola ha comprado plantas, tiene plantas, ha comprado empresas, ¿sí? Que son las encargadas de fabricar los envases. O sea, la Coca-Cola no va a comprar los envases a otra empresa, sino que ha incorporado dentro de su grupo económico empresas dedicadas a la fabricación de envases. Fabrica sus propios envases, en una palabra, ¿sí? Entonces, ¿con eso qué hace? Está buscando disminuir los costos de producción, porque si es la dueña de una empresa que fabrica envases, lógicamente interviene en todas las decisiones, dijimos, de política operativa y política financiera o comercial que tenga la otra empresa, ¿sí? También, ¿qué hace?
Ahí está poniendo algo Alfonso, que creo que tiene que ver con esto. No sé si lo puso recién. Dice Al azúcar más agua, agua. el azúcar y los conservantes y colorantes. Bueno, Pero la Coca-Cola sí, tiene que eso ver tiene con una esto que fórmula. dice, ajá. Bueno, el otro es otro ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, redondeemos el ejemplo de Ujú. la Coca-Cola. Con eso que dice Sí, Alfonso del azúcar, la Coca-Cola es dueña de ingenios que producen azúcar. qué ¿Se bien, ¿verdad? entiende? O sea, ha comprado compañías que son ingenios azucareros. O sea que no está comprando la materia prima a un tercero. Produce materia prima que necesita para elaborar la gaseosa. Entonces, eso es una integración de tipo vertical, porque está tratando de abarcar la mayor cantidad de etapas que hay dentro, ¿no es cierto?, de la misma cadena productiva. Sí. ¿Sí? Y compran en cada país los ingenios. Claro. Acá Entonces, tienen de azúcar y en América del Norte tienen de los ingenios que producen de remolacha, azúcar de remolacha. Por eso la sí, porque Coca-Cola sabe diferente. lo que pasa es que la Coca-Cola son diferentes grupos, ¿no? No es una sola empresa. Son Ujú. diferentes grupos económicos en diferentes regiones del mundo, digamos. Entonces, el grupo económico que pertenece, digamos, la Coca-Cola de acá de Jujuy, es el de los mexicanos. Ese es el grupo económico que la compró, ¿sí? Sí. Entonces, tiene la parte esta de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, y no me acuerdo qué otra provincia más, no sé si Tucumán también. Pero son diferentes grupos económicos. Cada grupo económico hace las inversiones de este tipo para tener, digamos, la mayor cantidad de eslabones cubiertos de la misma cadena productiva. ¿Sí? Entonces, eso es un claro ejemplo de una integración vertical. Ahora, ejemplos de integración horizontal. ¿Qué diferencia hay con la integración vertical? Ahí se vinculan empresas de qué tipo, digamos, que actúan ¿dónde? En la misma etapa de la cadena productiva. En la misma etapa de la cadena productiva. Ya no es en diferentes o sucesivas etapas, sino en la misma etapa. Son empresas que hacen lo mismo, que se dedican a lo mismo. Entonces, esas empresas conforman grupos económicos. ¿Sí? Por ejemplo, de integración vertical, perdón, horizontal, ¿qué ejemplo podríamos poner? Por ejemplo, bueno, siguiendo con el ejemplo de Coca-Cola, hace inversiones en otra empresa que hace jugos, por ejemplo, la de Acuario. Exactamente. La Coca-Cola ha invertido en compañías, ha comprado compañías que fabrican otros tipos de bebidas, como por ejemplo la que acaba de mencionar Florencia. Por ejemplo, el Aquarius, por ejemplo, en las bebidas energéticas, es dueña de Powerade, por ejemplo, y también de los jugos Cepita. También ha comprado esas compañías. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está eliminando competencia, en una palabra. Eso es lo que está haciendo. Entonces, estas bebidas compiten con las gaseosas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Coca? Las compra y pasa a ser dueña de esas empresas y a distribuir también esos productos. ¿Se entiende cuál es la integración horizontal? Y así pasa en otros rubros, como por ejemplo, también pasa en el rubro de la vestimenta, digamos, ¿sí? Con las marcas de ropa también pasa lo mismo con algunas empresas, ¿sí? Bueno, bueno, Apple, por ejemplo, también es un claro ejemplo de integración vertical. Ustedes saben que todos esos, este, esa empresa de tecnología, digamos, tiene una marca muy especial que es la de la manzanita, y bueno, tanto los celulares como las computadoras, todos los artículos de tecnología que venden, tienen un hardware y un software muy especial, o sea, no tienen un sistema operativo propio, no pueden. Ustedes cuando utilizan ese tipo de aparatos necesitan un sistema operativo que se los provee la misma empresa.
¿sí? Esa empresa tiene un equipo propio que diseña los chips para sus productos tecnológicos y demás. O sea, no pueden comprarle a cualquier empresa, tienen la empresa que lo fabrica, ¿sí? Entonces, ese también es un ejemplo de integración vertical. Muy bien. ¿Qué otro tipo de inversiones nos está faltando repasar? Las inversiones en bienes muebles, por ejemplo, ¿sí? Las inversiones en bienes muebles. Ahí nos estamos refiriendo a qué tipo de actividad que desarrolla la empresa. A ver, vayan diciendo que yo los escucho. A los alquileres. ¿A los alquileres de qué, por Perdón, ejemplo? ese era. ¿Cómo? Perdón. ¿A los alquileres de qué, por ejemplo? De inmuebles o de equipos. Alquileres de equipos. Alquileres de equipos, de maquinaria, alquileres de qué más puede ser. De rodado. De rodados, muy bien, de maquinarias, de rodados. Muy bien. Y si se trata de inmuebles, si trata de alquileres de inmuebles o de terrenos, por ejemplo, o construcciones, Puede ser alquiler de un campo o una finca. claro. Y bueno, ¿cómo se llaman esas inversiones? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, ustedes nos dijeron los rubros hace rato? ¿Cuál sería? Si la empresa se dedica a alquilar, no, por más que no se dedique, pero sí tiene inversiones de ese tipo, alquila terreno, uno o dos terrenos que tenga, o algún inmueble. ¿Cómo se llama esa inversión? Inversiones en bienes inmuebles. En bienes inmuebles, pero ¿cuál es el nombre del rubro? Muy bien, Maximiliano, propiedades de inversiones del rubro, perfecto, propiedades de inversión. Y cuando la empresa alquila lo que dijeron hace rato, los muebles, alquila rodados, alquila maquinarias, maquinarias para la construcción, alquila tractores, maquinarias para la actividad agrícola, por ejemplo, arados y todo ese tipo de maquinaria. ¿Cómo se llama el rubro ahí en este caso? Otras inversiones, Otras inversiones. ¿Y qué tienen de común las otras inversiones con las propiedades de inversión? ¿Qué tipo de inversiones son? que se alquilan a terceros, Sí, se alquilan a terceros, pero ¿qué tipo de inversiones son? Si yo las tengo que clasificar, ¿dónde van a estar? ¿En qué parte del activo van a estar? Son secundarias, sí, por eso son inversiones. Es una actividad secundaria que tiene la empresa. Muy bien, Maximiliano, son no corrientes. Perfecto. Son inversiones no corrientes, ¿sí? Activo no corriente. Muy bien. Esa es la característica que tienen, son inversiones no corrientes. Muy bien. ¿Cuál es la cuenta que representa la renta que se obtiene con este tipo de inversiones? El alquiler. El alquiler, muy bien, el alquiler, exactamente, el alquiler. Ahí van a ver ustedes que del ejercicio que les toque resolver, digamos, van a tener situaciones en las que el alquiler la empresa lo puede cobrar por adelantado, va a haber situaciones en que la empresa va a llegar la fecha en que digamos, el locatario deba pagar el alquiler y no lo paga todavía, que la empresa lo tiene pendiente de cobro, ¿sí? Entonces esas son situaciones también que las van a tener que ir registrando. Bueno, ¿qué otro tipo de inversión nos está faltando? Creo que ninguna, ¿no? Ya hemos visto todas. Hemos visto todas las inversiones. ¿Qué más? Y bueno, y también vamos a tener que considerar en este tipo de inversiones la depreciación de los bienes, lógicamente, ¿sí? Tanto de los bienes muebles como de los inmuebles. En el caso de estas depreciaciones, o sea, en este caso, cuando nosotros registremos estos tipos de inversiones, vamos a tener cuentas de resultados, que son la de los alquileres, que van a reflejar la renta obtenida por la empresa, van a tener la cuenta de la depreciación de los bienes, que también van a ser cuenta de resultados,
van a tener cuentas regularizadoras, que son las depreciaciones acumuladas, en este caso de los bienes, y van a tener las cuentas patrimoniales que representan los distintos tipos de inversiones. A ver, den un ejemplo de una cuenta de una inversión de un bien mueble, de cuando la empresa tiene inversiones en bienes muebles. ¿Cuál podría ser una cuenta patrimonial del activo que forme parte o que esté incluida dentro del rubro otras inversiones? A ver, ¿cómo se llamaría la cuenta? Miren que les estoy pidiendo nombre de cuenta, ¿no? Para bienes, Maquinarias. ¿Cómo? ¿cómo, profe? Para bienes, para Para inversiones en bienes muebles. muebles. Sí. Ahí Andrea puso maquinarias para alquiler. Maquinarias para alquiler. Sí, Alfonso también puso alquiler tractor. Bueno, a ver, Alfonso, yo pedí cuenta patrimonial del activo, ¿sí? De la inversión en bienes muebles. Entonces, la cuenta patrimonial del activo que refleja una inversión tiene que ser una cuenta, como les dije, patrimonial y del activo, ¿sí? Entonces, sería, por ejemplo, maquinarias para alquiler, rodados para alquiler, ¿se entiende? Entonces, vos lo que me estás diciendo es la cuenta de resultado, digamos. ¿Sí? Entonces, dijimos que la cuenta de resultado va a ser alquileres ganados maquinarias, alquileres ganados rodados. Tenemos que tener cuidado con la cuenta, ¿sí? También va a intervenir, dijimos recién, otra cuenta de resultado, que es la depreciación maquinaria, depreciación rodado, y también una cuenta regularizadora, que es la depreciación acumulada, ¿sí? De los distintos tipos de bienes. Y lo mismo pasa con las inversiones en inmuebles. A ver, un ejemplo de una cuenta que refleje una cuenta que refleje, digamos, una inversión, una propiedad de inversión, una cuenta que vaya a integrar el rubro propiedades de inversión. Edificio Estamos para pidiendo, alquiler. ¿cómo, Cintia? Edificio para alquiler. Edificio para alquiler, terreno para alquiler, Y muy Andrea bien. también puso manos para alquiler. Inmueble para alquiler, Andrea, muy bien. Y también pueden ser construcciones, ¿por qué no? ¿No? Bueno, acá en el concepto de las propiedades de inversión, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que eso no nos detuvimos bien a analizar. ¿Qué son las propiedades de inversión? Lo de los bienes muebles es fácil, pero ¿qué son las propiedades de inversión? ¿Qué son las propiedades de inversión, chicos? ¿Qué comprende? Recién dijimos bienes y inmuebles, ¿sí? Ahí no tenemos duda. Pueden ser terrenos, pueden ser construcciones, pueden ser edificios, etc. ¿Sí? Que están lógicamente, ¿qué? ¿Destinados a qué? al uso. Si vos tenés un inmueble que lo destinas a usarlo en la empresa, ¿va a ser una propiedad de inversión o va a ser un bien de uso? No, va a ser un bien de uso, perdón, Claro, muy bien, va a ser un bien de uso. Entonces no podemos usar esa palabra. ¿Son bienes destinados a qué? para ser alquilados. Para ser alquilados. Muy bien, son a obtener ¿qué? Una renta, ¿sí? Un beneficio mediante el alquiler o arrendamiento, la locación o arrendamiento. Depende de qué tipo de inmueble sea, ¿sí? O también solamente para ser destinados al alquiler, son los que van a entrar acá en propiedades de inversión. O también la empresa los puede tener con otra finalidad. Si la empresa tiene un terreno, se compra un terreno, supónganse qué sé yo, no sé, invirtió en un terreno que está en una zona que es un balneario, por ejemplo, ¿sí? Y no lo alquila, lo tiene ahí, el terreno lo compró, no lo alquila, lo adquirió ahora y lo piensa mantener ahí, ya va a ver qué hace con el terreno. Eso yo lo tengo que ubicar en propiedades de inversión, ¿lo puedo poner en propiedades de inversión o no? Si lo alquilo, lo pongo en propiedad de inversión, si no lo alquilo, no puede pertenecer a propiedades de inversión. ¿Cómo es eso?
dice el concepto de propiedades de inversión según la norma contable? Esas son las cosas que tenemos, eso es lo que yo les decía hace rato. Estos conceptos, si yo no los tengo claro, no voy a poder resolver los ejercicios como corresponden, porque no voy a saber qué hacer con ese terreno. Dice acá Alfonso, debo conseguir una renta para que sea propiedad de inversión. ¿Es así o no? Porque le pueden dar un ejercicio donde diga que la empresa compra un terreno de esas características y que lo que quiere es mantenerlo en el activo para especular con el acrecentamiento del valor de ese bien, porque sabemos que los terrenos se van valorizando. Depende de la zona en la que están y por un montón de motivos. Con mayor razón si se trata de un terreno que yo lo acabo de comprar y es una zona turística donde hay un balneario, qué sé yo. ¿Sí? ¿Qué hago con ese terreno? ¿Lo puedo clasificar como propiedad de inversión o no? ¿Qué me dice la norma? Si yo no sé eso, no puedo resolver ejercicios. No puedo contestar un ejercicio que me diga, clasifique estos bienes y diga si corresponden o no a propiedades de inversión. Por ejemplo, pregunta de examen. Cuando vayan a rendir el examen final, van a tener que contestar preguntas de este tipo. Yo creo que, perdón, yo creo que si, bueno, si quiere la empresa alquilarlo hoy recién, pertenecería a ser una propiedad de inversión, pero si no, se quedaría como un activo nada más. Si quiere que genere un beneficio secundario, ahí recién se clasificaría como una propiedad de inversión. Si no, quedaría como un terreno nada más que tiene la empresa. O sea, sería parte de su activo, pero nada más. Nada más. Muy bien. Es lo mismo que está poniendo ahí Lucas también, ¿no? Se compra para generar una renta, dice. ¿Quieren que le diga una cosa? Ese terreno sí es una propiedad de inversión para la empresa, por más que no lo alquile y no genere una renta. Porque la norma dice que es para obtener una renta, ya sabemos, un alquiler o arrendamiento, ¿sí? O acrecentamiento de su valor, dice la norma, bien clarito. Con ese fin también es una propiedad de inversión, porque yo estoy comprando ese terreno porque yo sé que ese terreno va a tener un mayor valor de acá a 1 año, 2 años, lo que sea. ¿Sí? Entonces, si yo lo compro con ese fin, con ese motivo, con esa especulación, también es una propiedad de inversión. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. No solamente si lo alquilo, si no lo alquilo y mi expectativa es esa, lo compro con esa finalidad, también lo voy a tener que clasificar como propiedad de inversión. Y la norma dice además que también esto es otra cosa muy importante a la hora de exponer los activos de la empresa y poder clasificarlos como corresponde, dice con independencia o independientemente de que si esa actividad constituye o no alguna de las actividades principales del ente. Supongamos que no sea una actividad secundaria de la empresa, que la empresa se dedica a alquilar inmuebles. ¿Dónde voy a exponer yo estos inmuebles, estos terrenos, ¿sí? O que yo tengo para alquilar o que los compro con esa finalidad de especular con el acrecentamiento de su valor, ¿sí? No importa si se dedica, si es la actividad principal, porque yo en principio acá estoy hablando de uno de los tipos de inversión, entonces dijimos inversión y cuando es actividad secundaria. Pero en este caso particular de las propiedades de inversión, la norma me dice clarito, con independencia de si alguna de estas actividades es o no la actividad principal de la empresa. O sea que si es la actividad principal, igual los voy a poner como propiedades de inversión. Como bienes de cambio, si es la actividad principal, no los puedo poner porque yo no los vendo, no me dedico a venderlos. Y como bienes de uso tampoco los voy a poner. ¿Por qué? Porque no están siendo utilizados para la actividad principal del ente. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que miren todo lo que tiene este concepto. Hay que analizarlo muy detenidamente y acordarse cuál es el concepto que tiene este rubro de propiedades de inversión. ¿Sí? Eso tenemos que hacerlo con todo lo que estamos estudiando, siempre analizando, buscando ejemplos, no leerlo de corrido porque nos queda la mitad del concepto y después no sabemos qué hacer con lo otro.
¿sí? Tenemos que tener cuidado y estudiar con tranquilidad y con tiempo. Tenemos que darle el tiempo suficiente cada vez que estudiamos una nueva unidad, ¿sí? No podemos leerla a los apurones y quedarnos con eso. Y menos después, a medida que vamos avanzando en la materia, y ustedes después ya cuando se vayan a enfrentar con la práctica van a necesitar manejar estos conceptos, ¿sí? Entonces las dudas que vamos a tener van a ser cada vez menores, ¿sí? Y está bueno que las tengan, está bueno que aprovechen los profes, pero cuando ya llegamos al parcial, ahí ya no hay vuelta, ya no tenemos a quién preguntar, ya no nos pueden ayudar, ¿sí? Bueno, Aquí, profe, sí. Mónica dice que no entiende si es, por ejemplo, si es una inmobiliaria, ¿por qué no irían en bienes de cambio? Si es una inmobiliaria, sí va en bienes de cambio, pero ahí el destino es la venta. Ahí el destino es la venta. La inmobiliaria vende, ¿sí? Por ejemplo, para que vayan bienes de cambio, tiene que ser el destino la venta. O sea, las inmobiliarias a veces construyen y venden, o compran y venden. Son intermediarios en ese tipo de operaciones, ¿sí? Pero en este caso no, en este caso sí es propiedad de la inmobiliaria el bien, porque a veces las inmobiliarias son solamente intermediarias nada más, no tienen la propiedad de los activos, ¿sí? Uy, se me está acabando la batería. Cuando la inmobiliaria sí se dedica a construir y vender, porque es propietaria del inmueble del edificio o lo que sea, en ese caso sí va a ser un bien de cambio cuando lo destina a la venta. ¿Mm? Pero eso ya es otro tipo de actividad muy específica, digamos. Uy, chicos, nos estamos pasando de la hora, ya son las 10:04. Antes que me olvide, ahí en el aula, a ver, yo no entré ahora antes de la clase, pero anoche estuve mirando, nosotros les dejamos la actividad referida a los activos intangibles, en la unidad de activos intangibles, le hemos dejado una actividad en un foro para que ustedes la hagan. ¿Se acuerdan que siempre les damos una actividad de cada rubro? Bueno, les dejamos el foro abierto, pero parece que no la vieron. Por favor, mírenla en el foro y resuelvan la actividad. Entren al foro, contesten y resuélvanla porque es un ejercicio interesante. Está bueno que lo hagan, van a repasar mucho los conceptos que vimos en activos intangibles y bueno, no le hemos hecho en este caso un cuestionario. Esa es la actividad. Así que les recomendamos, por favor, que la hagan y después en la próxima clase vamos a fijarnos, Keila, qué es lo que han contestado, ¿sí? Para responder las dudas o aclarar algunas cuestiones que siempre hacen falta, ¿sí? Ujú. Y con respecto a esta unidad de inversiones, acá sí vamos a ver qué actividad le dejamos o si la ponemos para la próxima clase, ¿sí? Bueno, listo, chicos. Terminamos con la unidad de inversiones. Las dudas que les haya quedado, las preguntas que quieran hacer, va a estar habilitado, como ustedes saben, el foro de consulta. Lo vamos a estar mirando y vamos a estar contestando las preguntas. Por favor, usen el foro para preguntar, ¿sí? La actividad de los activos intangibles va a estar abierta, háganla cuando tengan tiempo, cuando repasen la unidad, háganla a conciencia de lo que ustedes han entendido, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta si realmente han comprendido o no los conceptos de los activos intangibles. En la clase práctica toman asistencia. Mañana ya se toma. Chicos, es una clase de trabajos prácticos donde se va a hacer otra actividad. Yo tengo entendido que sí van a tomar asistencia porque ustedes deben asistir. Si no se está dando tema nuevo, es por ustedes, es por los resultados que hemos obtenido en las evaluaciones. Entonces, por favor, vayan. No estén especulando si les toman asistencia o no, porque lo que van a hacer ahí es muy importante. Entonces, vayan. Ya sea que hayan aprobado el parcial o no lo hayan aprobado, porque los que aprobaron el parcial también tienen errores. Entonces, tienen que ir a ver cuáles son sus errores para no seguirlos arrastrando. ¿De acuerdo? Porque esos errores deben ser corregidos. Esos errores no los pueden seguir llevando hasta la instancia de un examen final si es que regularizan la materia. ¿Se entiende? Entonces, por favor, vayan a clase porque los profes le van a tomar asistencia. ¿Sí?
Chicos, Bueno, mañana no se olviden que los que tienen que recuperar tienen que abonar 100 pesos, creo que era. sí, Eh, para las copias del recuperatorio estamos pidiendo 100 pesos porque están pidiendo más de una hoja de solución y es imposible, ¿no? Si no, no podemos tener hoja de solución para todos así. Entonces, ahora zafamos en el parcial porque teníamos hojas del año teníamos- pasado que nos habían quedado unas cuantas, si no, pero nos no quedó hubiéramos quedado ninguna. sin hoja. Sí, sí, tal cual. Así que traten de no desperdiciar las hojas, chicos. Traten de concentrar la resolución en el espacio que corresponde, ¿sí? Bueno, los liberamos, chicos, para que vayan a hacer sus actividades. Un gusto estar con ustedes hoy más. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Por favor, esfuércense para poder aprobar ese parcial. Están a tiempo todavía. ¿Mm? Que Bueno, estén bien, profe, chicos. hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Una hasta luego, preguntita. chicos. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿el recuperatorio vendrá con comprobante?